Bienvenidos a esta segunda conexión de la tarde. Estas conexiones, por el tema del wifi y esas cosas, el wifi, a veces se corta un poco, pero vamos, no se pierde la esencia, espero. Y en general voy a repetir a lo mejor muchas veces lo que digo, por si, como se corta, y como son cosas breves, y simplemente para reforzar, pues estamos aquí haciendo recordatorios, a veces invitándonos a meditar en el sentido de la oración, del amor de Dios, y a veces también hacer pequeños comentarios como este de hoy. El anterior ha sido sobre la ira, el enfado, esas cosas. Las emociones también, como llevamos un tiempo, esta energía en movimiento, esto de los sentimientos. Y voy a sacar un tema muy breve, también muy básico, de Miller, que dice que cuando no estamos totalmente conectados con nuestras emociones, entonces nuestro cuerpo está bastante desconectado de nuestro cuerpo espiritual y también bastante desconectado de las emociones de nuestra alma. Bueno, vamos a ver esto que dice aquí, que es muy importante. Bueno, cuerpo espiritual es a él le llama a lo que mucha gente diríamos cuerpo emocional o cuerpo energético, todo eso, cuerpo etérico, lo que va a vivir eternamente, por así decirlo, a no ser que el alma, que potencialmente sí la podemos machacar a base de no permitirla que crezca y todo eso, en el cuerpo espiritual pues va a vivir, y sobre todo nuestra alma pues en realidad es eterna en un sentido, ¿no? Entonces, fijaos qué importante esto. O sea, cuando estamos totalmente conectadas, que estamos viviendo en ellas, de hecho, cuando dormimos seguimos siendo un alma que nunca para, claro, está viva, y sobre todo seguimos siendo un cuerpo espiritual que hace de las suyas a veces también en el plano de los sueños. No como un sueño, sino como una realidad también. No es, los sueños es solo una parte de eso. Que eso es todo un tema que también lo trata muy divertido este señor. Bueno, entonces, buscamos el roce físico, muchas veces el acto físico, para confirmar o reafirmar lo que no podemos sentir realmente en nuestra alma. Porque la parte emocional, digamos, de nuestra alma está muy apagada. Es decir, si nosotros estamos rechazando emociones y todo eso que tenemos en el alma y no queremos sentir, que tenemos muy profundas, causales, fijaros lo que sucede, claro. Automáticamente nos vamos a querer desconectar del cuerpo espiritual, o sea, de lo que él llama eso, que sería el cuerpo energético. Porque no queremos estar en nuestras emociones. Y entonces entramos en el ámbito de las adicciones, que como vemos tienen un origen todas emocional. Y hacemos el sexo sin amor, por ejemplo, ¿no? Que sería como uno de los ejemplos más gordos del tema, ¿no? Más impactantes. Entonces nos dice, buscamos el acto físico para, repitamos esto que es muy interesante, ¿no? Para reafirmarnos, para confirmarnos lo que no podemos realmente sentir en nuestra alma. Entonces es una adicción, es como cuando fumas un cigarrillo no por el placer, sino por la compulsión y ese tipo de cosas, ¿no? Y todo es, repitamos, porque la parte emocional del alma está muy apagada.
De ahí que, como vemos, sea paralelo el tema de contactar con el amor de Dios. Paralelamente, quiero decir, va siempre en paralelo a ser muy sinceros con lo que sentimos y a permitirnos sentir todo para que pueda entrar el amor, el divino. Porque primero tenemos que mirar nosotros las penas profundas, esas que nos hacen tener adicciones y tener la máscara. Tenemos que mirarlas para poder reintegrarnos y aceptar cada vez más amor, como lo estamos viendo tan elementalmente, ¿no? Entonces, tocar, ¿qué es? Tocar en el alma. Nos dice que es el intercambio, a J. Miller nos dice que es el intercambio del sentimiento en tu alma. Claro, y entonces, si somos adictos a los sentidos físicos, es porque no tenemos los sentidos de la expresión y recepción emocional desarrollados. Tenemos mucho miedo, ¿no? Miedo a sentir, que se expresa a veces con el enfado, la ira, la frustración, que tapan todos esos miedos, que a su vez tapan todas esas penas profundas y todo eso, que no queremos traspasar porque tenemos mucho miedo al yo real, al que Dios creó, al Cristo en ti, como se suele decir también, ¿verdad? Entonces, nada, solamente es este recordatorio, se ha quedado un poco largo y un poco pesado, pero voy a repetir otra vez lo que dice: cuando no estamos totalmente conectados con nuestras emociones, entonces nuestro cuerpo está bastante desconectado de nuestro cuerpo espiritual y a su vez de las emociones de nuestra alma. Y bien, lo que quería decir aquí, que es muy interesante, por eso he dicho que se ha quedado un poco pesado el audio, porque quería haberlo metido rápidamente, ágilmente, es este tema de cómo abrimos el espacio para que otros cuerpos espirituales, cuando están desencarnados, las personas siguen estando a veces con muchas adicciones a lo físico, que esas almas desencarnadas, por así decir, quieren cubrir con nuestros agujeros, los agujeros que dejamos en esta descompensación que vemos aquí, en este desequilibrio, o más bien desalineamiento, como lo queráis ver. Entonces imaginaos, ¿no? Nuestra desconexión con nuestras emociones son como agujeros y son energéticos, y los espíritus nos dicen esto que llaman los espíritus, que en realidad pues esos son los cuerpos energéticos, digamos. Tradicionalmente se llaman los espíritus, no nos confundamos con el espíritu puro, como ya vimos en un artículo. Entonces, al estar desconectados, automáticamente abrimos ese agujero y no somos víctimas, sino que nosotros estamos permitiendo que se nos use para cumplir el programa de otros seres que están adictos como nosotros, que resuenan. Entonces ahí vemos la ley de la atracción, como cubre todo el ámbito de la existencia, no solo cuando estamos aquí vivos, lógicamente, ¿no? Porque atraemos muchos tipos de energías, digamos, por este tema. Entonces, fijaos, ¿no? Pensar lo que qué técnico es, por un lado, ¿no? Por eso es tan importante aceptar y dar, y recibir y dar el amor directo de Dios, ¿no? Para ir afrontando estos agujeros que dependen a su vez de todas estas emociones causales que ya vimos, que al no sentirlas los están abriendo en nuestro yo herido, que luego tapamos con nuestras máscaras de falsa humildad, etcétera, ¿no? Todo tipo de máscaras, o de grandeza ilusoria, todo esto.
Entonces, fijaos, que merece la pena repetirlo mucho, yo creo. Cuando no estamos totalmente conectados con nuestras emociones, entonces imaginaos ahí cómo abrimos un espacio, ¿no? En la inmensa mente que somos. Somos una mente muy poderosa, como yo la llama el curso de milagros, la mente, el alma. Nuestro cuerpo entonces estará muy desconectado o bastante desconectado de ese cuerpo espiritual y también, claro, de las emociones del alma. Y buscamos entonces los actos físicos para confirmar, para tener, ¿no?, eso que no podemos realmente sentir en nuestra alma. O sea, en el alma, el sentimiento real no lo podemos tener. Buscamos una virtualidad, ¿no? Algo virtual. Y todo, pues porque la parte emocional, dice, está muy apagada. Entonces, el tocar es el intercambio del sentimiento, pero tocar en el alma. Eso que siempre vamos a tener y que en realidad es mucho más potente, aunque no nos lo parezca, no nos lo creamos, con todas nuestras frustraciones y todo esto, es mucho más potente los sentidos, digamos, no físicos, que en realidad son los que usan los sistemas físicos para limitarlos y tener una muy concreta, muy precisa delimitación de los sentidos a través de nuestros cuerpos físicos, pero luego eso se basa, los sentidos físicos, como ya sabéis de otras revelaciones seguramente, se basa en un conjunto de sentidos del alma que son enormemente mayores en cantidad y en calidad, digamos, en cualidad. Entonces, repitamos esto y ya terminamos. Tocar en el alma, o sea, el tocar real, por así decirlo, ¿no? Ese intercambio de sentimiento en el alma, claro, en tu alma. Pero si somos adictos a los sentidos físicos es porque no tenemos desarrollados esos, digamos, nuestro reconocimiento, nuestro contacto con el alma, en tanto que es pues donde se da, digamos, el verdadero o el directo, el importante intercambio, ¿no?, de expresión, recepción emocional con las demás almas, ¿no?, tanto estén desencarnadas como no. Claro, y si nosotros no tenemos el contacto con nuestra alma, estamos abriendo una llamada, por así decirlo, por resonancia, que va a ser cubierta. Ese espacio vacío va a ser cubierto sí o sí, porque no se queda nada vacío, ¿no?, por otras almas que se van a relacionar con nosotros, con nuestra inconsciencia más bien. Al no ser conscientes, al no querer ser conscientes de todo nuestro ser, dejamos esos vacíos, esa apertura en ese espacio inmenso, ¿verdad?, que es el alma, de la cual, digamos, que contiene o que de la cual cuelgan ese cuerpo espiritual, energético, como lo queráis llamar, y a su vez, a través de ese famoso cordón de plátano, o el cordón plateado, como lo llamen, el cuerpo físico. Bueno, pues eso, este recordatorio muy básico, y como es tan importante quizás, ¿no?, pues lo hemos repetido un poco machaconamente, pero bueno, para invitar a sentirlo también, ya elaborarlo uno en otro nivel, con sus propias palabras quizás, y comentarlo. Bueno, pues eso, que muchas gracias y hasta el siguiente.